Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy te traigo el cuello y el calientaorejas de Edelweiss. Edelweiss es la flor de la nieve y he querido hacer este proyecto donde hagamos florecitas, como ves, con forma de Edelweiss. He utilizado Katia Austral, 2 ovillos de 50 gramos. Con 2 ovillos de 50 gramos, que es para una aguja de 4 aproximadamente, he podido hacer el cuello y el calientaorejas. Es una lana que es merino, con lo cual, aunque es finita, calienta muchísimo. Y bueno, lo único que vamos a aprender a hacer aquí es el paso a paso, porque puedes hacer este cuello. Si lo quieres hacer más largo, por ejemplo, cuello infinito, lo vas a poder hacer con el mismo paso a paso. Y lo que sí que te recomiendo, importantísimo, es que utilices una aguja que no sea ergonómica, porque la flor requiere una serie de vueltas y si cogiéramos una aguja ergonómica no vas a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, lo importante ahora es que sepas que esto se trabaja con un múltiplo de 10. Por ejemplo, yo en mi cuello hice 90 puntos de cadena, múltiplo de 10, 9 por 10, 90. Si tú quieres hacerlo más grande, puedes hacer 100 puntos. Si quieres hacerlo mucho más grande, de 200 puntos, lo importante es que tengas un múltiplo de 10 y tú vayas tomando tu medida con tu lana, ¿vale? Porque es diferente si trabajas con un ovillo, con otro ovillo, con una lana, con otra lana. Como vamos a cerrar en circular, siempre te doy el truquito de que cuando estés haciendo la cadena con el múltiplo que tú quieras, yo como te digo, para el cuello he usado 90 cadenas y para el calientaorejas 70, pues mira, colocas así la aguja y de esta manera no se te va a retorcer la cadenita, porque sabes que esta cadena debe quedar todo el rato recta. Este tip ya te lo he dado en algún otro tutorial, es una manera de que la cadena nos quede todo el rato recta. Y ten en cuenta también cuánto te cede el hilo, ¿vale? Para calcular cuántas cadenas necesitas en múltiplo de 10, toma la tensión del hilo, sobre todo para el calientaorejas, para que no se te escape. Es mejor que quede un poquito más estrecho que no demasiado ancho. Y bien, te cercioras que te quede la cadena bien rectita y empezamos. Esto vas a hacerlo igual siempre que tengas tu múltiplo de 10. Una vez cerrado con un punto deslizado, el paso número 1 es levantar 3 puntos cadena y esas 3 cadenas son el primer punto alto y ahora nos vamos a hacer 5 puntos altos. Aquí tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Para mi cuello hice 90 puntos, para mi calientaorejas 70, los que tú quieras, pero múltiplo de 10. Una vez hechos los 5 puntos altos, haces una cadena, saltas un punto en la base y ahora vamos a hacer 9 puntos altos. 9. Y así todo el rato. Cadena, salto un punto en la base. En el siguiente, 9 puntos altos. Esto lo voy a hacer en todo el conjunto de la cadenita que yo he montado. Dependiendo del número que tú tengas, pues darás más o menos vueltas. 9 puntos, hago una cadena, salto un punto y sigo. Entonces, cuando llegues al final, recuerdas que empezamos con 5 puntos altos. Pues al final deberás tener 4 puntos altos. 5 más 4 son 9, que cerrarás con un punto deslizado y así te habrá quedado este collar de 9 puntos altos separados por esta cadena. Este punto cadena que hemos dejado al aire. Entonces, ahora para continuar levantamos 3 puntos cadena, que son el primer punto alto, nos vamos al siguiente punto, ahí, al segundo, y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadena de separación, saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto alto. De nuevo, una cadena de separación, saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Hemos hecho 3, ¿vale? 3 puntos altos y 3 casitas, le vamos a llamar casitas a esto. Y ahora lo que vas a hacer son 5 puntos altos, 5. Después de las 3 casitas, 5 puntos altos. Y nuevamente, cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. 1. Cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Lo hacemos por 3 veces, 3 casitas. Cadena, salto un punto en el siguiente, un punto alto. 3 casitas y ahora 5 puntos altos. Y esto es lo que vas a hacer hasta el final, ¿vale? Después de las 3 casitas, 1, 2 y 3, hacemos 5 puntos altos. Fíjate que te debe quedar así, como un triangulito. ¿Bien? Eso es importante para luego montar la flor. Pues así vamos haciendo hasta el final. 5 puntos, salto un punto, hago una casita, cadena, salto un punto en el siguiente, punto alto, por 3 veces, cadena, salto un punto en el siguiente, un punto alto, y así todo el alrededor. Esta sería la fila número 2.
Y cuando llegas al final, te acuerdas que empezamos con 3 cadenas, pues aquí debes tener 2, con 3 puntos, perdona, entonces 2 y 3 son 5, cerramos y de nuevo tenemos el conjunto de 5. Ahora levantamos 3 cadenas y una cadena adicional de separación y todo el rato es salto un punto y en el siguiente un punto alto, cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Así es la fila número 3 hasta el final. Estas 3 filas son las 3 filas del entramado de la flor y es muy importante que las aprendas a hacer bien, porque si sabes hacer esto luego vas a hacer como si quieres hacerlo, ya te digo, un cuello infinito o súper largo, ¿vale? Así vamos haciendo toda esta fila número 3. Cadena, salto un punto y cuando llego al final me encuentro con las 3 cadenas de inicio que levanté y cierro con punto deslizado. Esto es el entramado en el que ahora vamos a hacer la flor de Edelweiss. Quitamos este color, yo lo que hago es cortarlo y voy escondiendo el hilo por aquí por el lateral y coloco el nuevo color, ¿vale? En este caso yo este azul un poquito más claro. Inserto la aguja, lo traigo y empiezo a levantar aquí cadenas con el nuevo color, mientras voy escondiendo las otras hebras de hilo por aquí. Así que voy a hacer ahora aquí 5 puntos de cadena, 3, 4 y 5. Una vez tengo los 5 puntos de cadena me voy a fijar. Fíjate, 3, 2, 3 y 3. Aquí tenemos una casita, pero nos tenemos que fijar en estas de aquí. Estas de aquí. ¿Ves que forma como una especie de triángulo? Estas de aquí. Es decir, saltamos la primera casita y en la segunda, mira, vamos a hacer puntos puffs de 3 lazadas. 1, 2 y 3 lazadas. Eso en la casita de aquí. En la de debajo, en este triángulo que se forma con las casitas, ahora en la de debajo, 3 pasadas para otro punto puff. Por eso ves que la aguja tenía que ser que no fuera ergonómica, porque se van a quedar muchas lazadas en la aguja. Ahora en el de abajo, ahí abajo, en ese triángulo que hemos formado, ahora vamos al de abajo, siempre pasadas de 3. Ahora en el de al lado, aquí tenemos el de abajo y aquí tenemos los dos de al lado. En el de al lado, en la fila del centro. Y por último en la fila de arriba, en ese triangulito que hemos formado de casitas, ahí 3 puntos de puff en cada una de ellas en este orden. Ahora ajustas bien y con cuidado pasas por todas y cierras con un punto cadena. Ya hemos formado aquí la flor de Edelweiss, ya la tenemos montada, queda súper bonita, depende de con la textura de hilo con la que trabajes, te va a quedar más grueso o menos grueso, ve probando, ¿vale? Y ahora hacemos 3 cadenas, saltamos aquí y hacemos un punto alto, en el otro lado 2 puntos altos, después de haber hecho 3 cadenas y 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos entre esta vareta y ahora 3 cadenas nuevamente y volvemos a buscar nuestro triángulo. Ves que lo tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Esta casita la saltamos y nos vamos a esta de aquí y primero en la de la derecha arriba, 3, en el del centro derecha, ya verás que es intuitivo, ¿eh? Abajo 3, siempre de 3, punto puff de 3. No tenses el hilo, tiene que ser suave porque si no luego te va a costar mucho subir, tienes que subir bien el hilo hacia arriba. Y al final en el último punto, cuando los tienes todos de 3 en 3, pasamos y cerramos con un punto cadena. Ya hemos formado así la flor y esto es lo que vamos a hacer en todo el conjunto. Ahora volveríamos a hacer lo mismo, 5 puntos de cadena, hay 3 puntos de cadena, disculpa, y ahora aquí 3 puntos altos, 1, 2 y 3 y nuevamente 3 puntos de cadena más, 1, 2 y 3 y volveríamos a hacer nuestra flor siguiente en el siguiente triángulo, ¿vale? Aquí y abajo y abajo. Este es el procedimiento todo el rato del punto. Como ves, ya hemos formado todo el enrejado, todas las flores están ya montadas en cada uno de los triangulitos. Cuando llegamos al final hacemos 5 puntos de cadena y los enlazamos con los 5 puntos de cadena que montamos en el inicio, con un punto deslizado, así. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es devolver la estructura a múltiplos de 10. Es decir, aquí ahora tenemos que volver a tener ese múltiplo de 10 que teníamos al principio para volver a montar lo que sería la fila 1, 2 y 3. Entonces, para volver a devolver esto a múltiplos de 10, vamos a levantar 3 cadenas. En las primeras 3 cadenas que hicimos, el primer arquito que te viene, ahí vas a hacer 5
puntos altos. Las 3 cadenas son un punto alto. Ahora vamos a hacer 2, 3, 4 y 5 puntos altos en el primer arquito. 5. Ahora, entre flor y flor tienen que volver a haber 10 puntos altos y los hacemos así. En el primer arquito que montamos de las 3 cadenas hacemos 4 puntos altos. Entrando así, 1, 2, 3, 4. Entre los 3 puntos altos que hicimos aquí, 4, 5 y 6 puntos entre los puntos altos. Ya tenemos 6 puntos y en el siguiente arco 4 más que harán un total de 10, con lo cual hemos devuelto la estructura de múltiplos de 10 entre flor y flor. Ya tenemos aquí 10 puntos. Y esto es lo que vamos a hacer en todo el rato en el conjunto. Entre flor y flor debemos volver a tener 10 puntos, es decir, 4 en el primer arquito, mientras vamos escondiendo los hilos. Yo voy aprovechando para esconder los hilos. Luego entre las varetas 5 y 6. Y en el último arquito 4 más que nos forman los 10, que tenemos que tener 10 entre flor y flor para devolver la estructura de múltiplo de 10 que teníamos en un inicio. Cuando llegas al final, aquí en el último arco, ¿te acuerdas que aquí hicimos 5 puntos? Pues en el último arco harás 5 puntos. Esos 5 sumados a los otros 5 te van a dar 10 y volveremos a tener la estructura múltiple de 10 que necesitábamos. Entonces, ahora para continuar, cerramos con un punto raso y vamos a repetir, es decir, vamos a volver a hacer la fila número 1. Levantamos 3 cadenitas y recuerdas, y si no puedes ir hacia atrás, la fila número 1 era hacer 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, cadena de separación, saltábamos un punto y hacíamos un punto alto y luego recuerda que eran 9 puntos altos todo el rato separados por una cadena. Es la fila número 1, si la quieres tirar hacia atrás la vuelves a hacer, pero bueno, era esto, saltar un punto, 9 puntos, saltar un punto, 9 puntos, habiendo empezado con 5 y por tanto acabamos aquí con 4 puntos que unidos a los 5 del inicio nos dan los 9. Esto es la fila 1. Cerramos con un punto deslizado. Ahora haríamos la fila 2, que recuerdas era 3 puntos cadena y hacíamos 1, 2 y 3 puntos y entonces empezábamos con las casitas. Hacíamos una cadena, saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto alto. ¿Te acuerdas que empezábamos con las casitas de 3? Saltando un punto, en el siguiente un punto alto. Cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Y luego nuevamente volvíamos a enlazar, igual que hicimos en la fila número 2 con los puntos altos, 5 en total contando con el último, este último punto ya es el primero, 1, 2, 3, 4, 5 es la fila número 2 y de nuevo cadena y las 3 casitas, una casita, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto y después de las 3 casitas nuevamente 5 puntos altos, igual que hicimos en la fila número 2. Y la fila número 3 recuerda que era 3 cadenas más una de separación, saltábamos un punto y en el siguiente un punto alto, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto y así todo el trabajo. Bien, esto cuando llegamos a este punto volvemos a cambiar el color y volvemos a hacer la flor, lo mismo que hicimos, 5 cadenas de inicio y empezamos a hacer nuestra flor en el primer triángulo, pero con el otro color. Y esto es lo que vamos a ir haciendo tan largo como tú quieras. Es decir, si tú quieres hacer como en mi cuello, volverías a repetir ahora aquí, después de hacer la flor, el mismo paso a paso que hemos hecho antes y así irías haciendo tan ancho como tú quisieras, tantas franjas de color como tú quisieras. Y si quisieras acabar, como estoy haciendo yo ahora, acabaríamos en la fila en la que devolvemos la estructura a los múltiplos de 10. ¿Vale? Aquí te acuerdas la fila después de la flor en la que devolvemos la estructura a múltiplos de 10, es la forma de acabar. Si quisieras continuar, volverías a hacer la fila número 1, 2 y 3 y cambiarías el color para hacer otra franja de otro color. En este caso, yo aquí para el calientaorejas acabo aquí en la fila en la que devuelvo la estructura a los múltiplos de 10, pero en el cuello di más vueltas, con lo cual después de esta fila
volví a hacer la 1, 2 y 3 y volví a cambiar de color y volví a hacer más vueltas. Lo puedes hacer a tu gusto, tantas vueltas como tú quieras. El procedimiento es repetitivo y todo el rato es ir siguiendo el mismo paso. Luego yo aquí le hice unos bordaditos con unos hilos de color un poco metalizado, pero bueno, esto lo dejo también a tu gusto. Puedes ponerle, si quieres, unas perlitas en el centro de las flores, un bordado como he hecho yo, eso es un poco a tu gusto. Y ya te digo, puedes dar tantas vueltas como quieras, lo único que tienes que hacer es ir repitiendo constantemente las vueltas y finalizar en el momento en el que tú quieras también. Espero que te haya gustado el tutorial, creo que es sencillo de realizar, además depende del hilo que utilices, te va a quedar una textura u otra muy diferente y en todo caso, en los dos casos siempre muy bonito. Gracias por estar nuevamente conmigo, te espero en Instagram, hasta pronto.